Buenas tardes, profesor y compañeros. Voy a presentar mi experimento de la materia de termodinámica sobre el tema de gases ideales. Bueno, pues principalmente, como podemos observar aquí, tenemos una botella que en la boquilla está insertado un globo y pues vamos a proceder a presionarlo. Bueno, inicialmente las moléculas de aire chocan al interior y exterior del recipiente. Estos impactos producen una fuerza promedio por unidad de área, la que se conoce como presión. Con el globo en la botella, la presión interna y externa es la misma. Tenemos un sistema en equilibrio. Cuando se presiona la botella con la mano, con una temperatura constante, disminuimos el volumen y la densidad del aire dentro de la botella aumenta. Como las moléculas de aire deberán recorrer una menor distancia, al chocar contra la pared del recipiente, aumenta el número de choques y aumenta la presión interna. Esto sucede con la siguiente fórmula. En sí, generando una fuerza para que el globo acelere y salga disparado. Esto significa que la presión es inversamente proporcional al volumen. En sí, la presión será igual a una constante por el volumen, y la presión por el volumen será igual a esta constante. En sí, con estas dos formulitas podemos comprender mejor este tema para gases ideales y la presión que tiene la botella en su interior. La presión en sí, la presión interna del globo y de la botella aumenta, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, para el siguiente experimento de termodinámica necesitamos agua caliente y una botella de un globo. Como podemos ver, al colocar la botella dentro del agua caliente hay un intercambio de temperatura. El agua caliente está a una temperatura y dentro de las botellas está a otra temperatura. Al aumentar esta temperatura se empieza a aumentar también la presión. Gracias a eso es que el globo sale. Si esto fuera un émbolo, al colocarle temperatura, el émbolo subiría sin necesidad de salir. Para continuar y entender el ejemplo o el experimento que hicimos anteriormente, podemos hacer el siguiente cálculo. Entonces dice que el aire contenido en una botella de 400 mililitros produce una presión de 0.8 atmósferas. Si el volumen se reduce hasta 160 mililitros y la temperatura es constante, ¿qué presión produciría? Como vemos ahí en la fórmula tenemos una presión 1, un volumen 1, que es igual a una presión 2 y un volumen 2. La condición 1 es cuando la botella está sin tocar el agua, o sea, con la temperatura ambiente, sin agregarle temperatura. Entonces por eso tenemos que la presión 1 y el volumen 1. Cuando se reduce, entonces tenemos que hallar la presión 2 porque el volumen se reduce a los 160. Bueno, con la ecuación de presión 1, volumen 1, presión, que es igual a presión 2 y volumen 2, podemos despejar la presión 2, que es la que necesitamos. Nos queda presión 2 por presión 1 por volumen 1 sobre el volumen 2. Sustituyendo, podemos que 0.8 atmósferas por 400 mililitros sobre 160 mililitros nos da 2 atmósferas. Y si analizamos el resultado, este resultado tiene mucha lógica con la teoría, ya que nos está diciendo que reducimos el volumen, y al reducir el volumen la presión debe aumentar.
¿Qué pasará al quemar el algodón dentro del envase y tapar con el globo? En esta situación el volumen es constante. Se enciende el algodón y se pone dentro del envase de vidrio. Las moléculas más cercanas a la llama tienen más energía cinética que las restantes dentro del envase. El aire se expande y algunas moléculas salen del envase. Las moléculas más calientes en el interior ejercen la misma presión que las moléculas que hay en el exterior, y cuando se bloquea la boca del envase con el globo, las moléculas de gas no pueden regresar. Se apaga la llama y las moléculas de oxígeno se convierten en dióxido de carbono. Además, disminuye la temperatura al interior del envase y también el número de colisiones por unidad de área. La presión externa es mayor que la presión interna, obligando a que el globo entre al recipiente. Dado que el volumen es constante, podemos notar que la presión es directamente proporcional, no solamente la temperatura, sino también el número de moléculas que existen dentro del contenido del recipiente.